Buenos días, Dios les bendiga. Saludos. Vamos a iniciar con este estudio sobre estrategias en la narrativa bíblica o estrategias a la hora de salir a compartir historias de la palabra de Dios. Para este tema nos vamos a basar en el libro de los Hechos, que precisamente es la narrativa del comienzo de la iglesia primitiva, de la obra del Espíritu Santo a través de cada uno de los creyentes. Vamos a comenzar y vamos a enfatizar principalmente y a conocer las estrategias en el libro de los Hechos, y también voy a hablar de lo personal de las estrategias que hemos usado a la hora de estar compartiendo narrativa bíblica. Espero sea de bendición para sus vidas. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar precisamente con una lectura en el libro de los Hechos. Y antes de empezar a leer, vamos a hablar de la principal estrategia de todas que debemos de usar cada uno de nosotros como hijos de Dios, y precisamente se refiere a la oración. La principal estrategia a la hora de salir a compartir historias de la palabra de Dios, o a la hora de usar narrativa bíblica en cualquier lugar, es precisamente haber estado orando antes de salir, antes de estar compartiendo cualquier historia que vayamos a compartir de su palabra. Esa es la principal y la más importante, porque de ahí nos lleva a la siguiente: buscar ser guiados totalmente por el Espíritu Santo, como lo vamos a ver precisamente en el comienzo de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, que es la narrativa que continúa del libro de Lucas. Y vamos a comenzar en la promesa de Dios, en Hechos 1, del 1 al 5. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Precisamente esa era la promesa del Señor, que esperaran la llegada del Espíritu Santo a sus vidas, en el cual Dios ya les había prometido a ellos, a los que había escogido. Pero vamos a ver en Hechos 2 precisamente el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Si nosotros seguimos recordando Hechos 1, vemos que después el Señor se les aparece, habla con ellos, y les da un mandamiento de serles sus testigos en Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. Precisamente ese es el tema, que nosotros, al estar llevando la historia de Dios, las historias de Dios, de la palabra de Dios, entonces estamos llevando y cumpliendo el mandamiento que Dios nos dio. En este caso fue a los apóstoles, pero también es para nosotros en estos días que hemos creído en el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Es importante que no vamos a poder ver todo el libro de los Hechos, pero vamos a contemplar precisamente esas estrategias que el Espíritu Santo ha usado para llegar al corazón de las personas e incluso a llegar al corazón de cada uno de nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hechos, el 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Es importante que usted, como cristiano, como seguidor de Jesucristo, busque leer la palabra de Dios al menos, totalmente la Biblia, al menos una vez al año, para que usted pueda precisamente conocer la historia de Dios y la pueda compartir más ampliamente a la hora de salir a compartirle a la gente, sobre todo que no conoce al Señor. Es importante también recalcar siempre la oración. La oración es lo que buscamos para ser guiados con el por medio del Espíritu Santo y poder hacer la labor a la cual Dios nos ha encomendado mejor. Si seguimos leyendo el desarrollo, que ahorita no vamos a hacer, vemos que algunos pensaban que estos estaban hasta borrachos. Pero precisamente se da el gran sermón de Pedro, la gran exposición de la palabra, o vamos a decir, la gran narrativa de Pedro, porque empieza a compartirle a cada uno de estos que se habían reunido a ver qué había sucedido por el estruendo tan fuerte que se había oído, y cómo Pedro precisamente aprovechó esta estrategia o aprovechó este suceso para poder llegar al corazón de aproximadamente, dice la escritura, que en ese lugar creyeron unas 3,000 personas. Entonces vemos que realmente la narrativa es realmente muy funcional y es lo que Dios ha usado. Es importante ver también ahí mismo en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 14 al versículo 22, vamos a leer cómo se empieza a desarrollar precisamente la narrativa del apóstol Pedro y cómo buscó él precisamente, él aprovechó el asombro, la curiosidad de las personas que ahí se reunieron a ver qué había pasado. Tal vez creyeron que era un accidente y se wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Entonces precisamente ahí está otra estrategia. Podemos buscar el asombro de las personas, algún suceso importante que esté sucediendo en el momento en el que nosotros vamos tal vez pasando por ese lugar para poder empezar a narrar la historia de Dios. El Espíritu Santo lo va a guiar conforme a lo que está sucediendo en el lugar y lo que usted va a hablar. Precisamente como en este tiempo podemos aprovechar para empezar a compartir la historia de Dios precisamente con la enfermedad que estamos viviendo en estos tiempos. Solamente por decir algo, pero aún esta enfermedad la podemos tomar como estrategia para poder llegar al corazón de la gente con su palabra. Bueno, entonces vemos cómo Pedro comienza, y voy a darle lectura para no demorarnos tanto, y dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiestos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Precisamente esa es parte de las estrategias que nosotros debemos de enfatizar, llevar a que las personas invoquen el nombre del Señor para que sean salvos, porque la estrategia principal de salir a compartir la historia de Dios es buscar que otras personas lleguen a la salvación a los pies de nuestro Señor Jesucristo e invoquen su nombre. ¿Qué podemos notar aquí? Precisamente es una promesa de Dios. Segundo, Pedro está haciendo una narrativa de la palabra de Dios, porque en ese momento había llegado el Espíritu Santo a sus vidas y la gente curiosa que se había reunido está escuchando ahora precisamente la narrativa de Dios. Bien, ¿qué pasó en esta parte de la historia? Ya Dios lo había prometido que iba a derramar su Espíritu Santo, pero
dice, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi Espíritu Santo. Eso lo profetizó el Señor, y profetizarán. Precisamente la palabra profetizar se refiere a llevar el mensaje. Entonces, precisamente estaríamos haciendo ese tema al salir a llevarle la palabra de Dios, estaríamos profetizando, no adivinando o hablando de sucesos que van a ocurrir próximamente, sino precisamente el de llevar el mensaje de Dios al corazón de la gente. Y también entendiendo que el poder salir y predicar es tanto para hombres y mujeres, como lo dice el versículo 18 del capítulo 2. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, nadie quedamos aludidos de la responsabilidad de salir a compartir la historia de Dios, de hacer narrativa bíblica entre las personas que no conocen del Señor. Esa es otra estrategia. Hablarles a hombres y mujeres también la palabra de Dios. Yo les voy a hablar un poquito ahora de lo personal. Cuando a mí me tocó salir a compartir historias de la palabra de Dios en Lucas 10, nos tocó en la parte de Lagos de Moreno, Jalisco. Ahí Dios nos pudo mostrar cuántas diferentes estrategias podemos buscar. Una de las estrategias que usamos fue a la hora de ver qué gente estaba trabajando en alguna actividad, y nos pudimos unir a esa actividad con ellos para poder entablar una conversación, y de ahí empezar a, por medio de esa conversación, llevar la palabra de Dios. Me acuerdo que la primera persona a la cual empezamos a compartir las historias que llevábamos preparadas en ese tiempo para llevar al corazón de esa gente por primera vez la palabra a algunos que nunca habían escuchado, nos tocó precisamente un señor que lavaba carros. Ese era su oficio, lavar carros en las zonas donde la gente parqueaba sus carros, estacionaba sus carros. Y me acuerdo que mi compañero dijo, bueno, nuestra estrategia va a ser esta: mientras yo le ayudo a lavar la camioneta que está lavando, tú comienzas con él y le empiezas a compartir la historia a la cual nos corresponde el día de hoy. Me recuerdo que ese día precisamente oramos antes de acercarnos a esta persona y empezamos a hablar una conversación con él. Eso nos abrió la puerta para que esta persona se interesara, y entonces le propusimos que mientras mi compañero lavaba la camioneta, yo le podría estar contando historias de la palabra de Dios. Ciertamente esta persona, ya habíamos estado orando, accedió y empezamos a compartirle las historias de la palabra de Dios. Tuvimos la oportunidad de algunos días más seguirlo tratando, y después pues se acabó el tiempo y ya hubo otro tipo de desarrollo. Pero esa fue una buena estrategia, el podernos involucrar en la actividad que este hombre estaba haciendo, y sobre todo en su trabajo, y serles útil en su trabajo para que no perdiera su tiempo y no se sintiera de alguna forma atacado o violentado o distraído en cuestión de su trabajo. Vamos a leer, adelantarnos un poquito más al capítulo 3. Dice, les voy a leer, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pero Pedro, con Juan fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. De aquí podríamos decir, pues, ¿qué tiene que ver? Pero aún Dios usa los sucesos milagrosos o cualquier cosa que le llame la atención de la gente para precisamente poder compartir. Si nosotros nos seguíamos más adelante, en el 11, Pedro ya comienza un discurso a todos los que están reuniendo por este milagro que Dios hizo, porque este hombre siendo cojo, y los que lo conocían lo vieron: oye, espérate, no caminaba y ahora camina. Era el limosnero que estaba a la puerta
del templo llamada La Hermosa. ¿Cómo es posible que este hombre ahora esté caminando? Y si leemos un poquito en el versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito ocurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos sus testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de vosotros. ¿Qué estrategia aprovechó Pedro? Precisamente un suceso importante, algo llamativo que ocurrió en el pueblo, en la ciudad. Entonces, ¿qué es las estrategias que nosotros debemos buscar? Es importante saber muchas veces a qué tipo de lugar vamos a ir para saber precisamente qué estrategias buscar en el lugar, en el pueblo, en la ciudad que estemos. Esta oportunidad que Pedro tuvo, vemos que precisamente aprovecha el asombro también de la gente, la curiosidad, pero sobre todo la multitud a la cual está refiriéndose. Muchas veces nosotros tenemos el temor de hablarle cuando hay un grupo de personas juntas por cualquier motivo y tenemos temor. No debe de ser así, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a precisamente quién es a quien quiere Él que le hablemos. Por eso es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es necesario enfatizar tanto en la oración, porque Él nos va a llevar precisamente a qué personas van a atender a la voz del Señor. Entonces, la estrategia es buscar qué es lo que llama la atención de las personas, qué es lo que Dios hizo o permitió en ese pueblo lugar para llamar la atención de las personas y nosotros podamos introducir la palabra de Dios, las historias de Dios. Entonces, saber qué es lo que acaba de ocurrir, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se celebra para precisamente de ahí poder entrar en la conversación con las personas. En todo el libro de los Hechos vemos la manifestación del Espíritu Santo en la construcción de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Vemos el desarrollo desde el capítulo 1 hasta que termina, cómo el Espíritu Santo se hace manifiesto en el corazón de los creyentes para llegar precisamente a que otros crean. Vamos a leer otro pasaje de la Escritura. Vamos un poquito más adelante en el libro de los Hechos, hasta el capítulo 6. En el capítulo 6 vemos la elección de los 7 diáconos. Esto es importante porque de aquí se va a desarrollar un diácono llamado Esteban, que precisamente también usa la narrativa bíblica para precisamente llegar al corazón de la gente y narrarle al pueblo de Israel la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 7. Dice así: en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían la fe. ¿Por qué es importante esto? Porque nuevamente vemos la obra del Espíritu Santo. Se escoge un personaje que enseguida vemos en el capítulo 7 de los Hechos, y podemos desarrollar todo lo que él está diciendo. Esteban, este hombre que fue el primer mártir, vamos a decirlo así, de la iglesia primitiva, del comienzo de la iglesia, y es impresionante este joven, este hombre, que cómo narró la palabra de Dios, empezando desde Abraham y llegando hasta nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra estrategia que debemos buscar. Llevar a la gente tal vez desde Abraham, o tal vez desde lo que ellos reconozcan por medio de su religión, de la palabra de Dios, llevarlos a Jesucristo. Es importante saber también qué tanto conocen a Jesucristo las personas a las cuales le vamos a compartir, no precisamente en el término espiritual, sino en el término religioso. Si nosotros vamos más adelante, sabemos que incluso lo religioso de las personas es una buena estrategia para llevarles la palabra de Dios. Les voy a narrar un poquito de la persona que a mí me ganó para Cristo, vamos a decirlo así, fue el Señor. Este misionero ganó a algunas personas más. Yo me acuerdo una de sus estrategias, en aquel tiempo había un grupo de la renovación carismática en el Espíritu Santo, un grupo católico. Su estrategia fue hacerse pasar como un aprendiz de la palabra de Dios en este grupo, y por medio de eso él empezaba a compartir. Él escuchaba lo que ellos decían, y como era un grupo abierto, él compartía también lo que él pensaba y decía de la Escritura. Lógicamente sabíamos que él estaba preparado porque era un misionero y conocía la Escritura. Por eso lo necesario de la estrategia de leer por lo mínimo una vez al año la palabra de Dios, para poder conocer la Escritura. De ahí, como vieron que este hombre enseñaba más correctamente la Escritura, algunas personas creyeron y dejaron ese grupo y empezaron nuevamente a reunirse y se convirtieron al Señor. Si se fijan cómo se usó lo religioso para seguir adelante, pues lo mismo sucede en estos días. Ahora tenemos temor de acercarnos a la gente religiosa, pero eso no debería de ser. Más bien deberíamos de preocuparnos y estar orando por ellos para que el Señor nos guíe a quién de ellos han de creer en la palabra del Señor. Entonces esa estrategia también funciona realmente. Muchas veces unirnos a grupos religiosos con la intención no de causarles daño, sino de que conozcan la verdad que nosotros ya conocemos y les podemos expresar. Entonces es necesario entender que también nos podemos acercar a grupos religiosos para poder compartirles correctamente la palabra de Dios, porque ahí también hay pueblo de Dios. Con la guía del Espíritu Santo que nos va a llegar la oración, vamos a llegar esas principales estrategias a que las personas lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leyéramos todo el capítulo 7 de los Hechos, sería impresionante lo que este diácono, escogido como diácono para servir mesas, va y da una gran exposición de la palabra de Dios. Y él aprovecha incluso las acusaciones falsas para poderles compartir la historia de Dios. Si nosotros vamos más adelante, conocemos la historia de Esteban, y si no la conoce, le pido que la lea todo el capítulo 7, todo lo que Dios está haciendo a través de la vida de Esteban. Este hombre es impresionante, porque dice que aún su rostro brillaba como el de un ángel, y aún antes de morir, de entregar su vida, dice que ve los cielos abiertos y ve sentado al Hijo y al Padre. Entonces, imagínense lo que vivió este hombre por el simple hecho de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es algo importante que tenemos que buscar cada día. Ser guiados, ser llenos por el Espíritu Santo para poder salir a compartir la palabra de Dios. Otro suceso importante que vemos en el libro de los Hechos, y es una buena estrategia para llevar la historia de Dios, compartir las historias, vemos lo que sucede en el capítulo 8 del libro de los Hechos entre Felipe y el etíope. Versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza.
el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, la cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilaban, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Quién contará la generación de Jesús? ¿Quién contará lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y puede hacer y ha hecho por la humanidad? Más que nosotros, sus hijos, y debemos de grabar en nuestro corazón el deseo de precisamente de que otros le conozcan. Esa también sería una estrategia. Pero quiero que note aquí en el libro de los Hechos, ¿quién es el que mueve el corazón de Felipe? El Espíritu Santo le dice: acércate a ese carro, acércate a ese hombre, porque también Dios ya había preparado el corazón del eunuco. Nosotros, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder llegar a las personas a las cuales Dios ya ha preparado de antemano. Entonces esa estrategia debemos de buscar cada día. Y este etíope se convierte al Señor. Si seguimos leyendo la historia, se va alegre, le habla, pero acuérdense que principalmente otra estrategia es siempre llevar a las personas el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la principal estrategia. Que las personas puedan escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por ellos y lo que puede hacer por sus vidas, y sobre todo, cuál fue la verdadera razón de venir a este mundo. Vamos a seguir adelante. Déjenme compartirles más experiencias que viví cuando me tocó ir a Lucas 10 en Lagos de Moreno. También nos tocó acercarnos a una persona, a un velador de una bodega. Nosotros lo consideramos nuestro hijo de paz, porque ahí nos guió el Espíritu Santo, a mi compañero y a mí. Y fue una persona que aceptó la palabra del Señor y aceptó a Cristo en su corazón. En los últimos días tuvimos. La forma de acercarnos a esta persona, la estrategia fue ver precisamente lo que él hacía. En esa bodega a él le correspondía precisamente meter todas las llantas, porque aparte de eso era un lugar donde vendían llantas y parchaban las llantas de carro. Entonces nos ofrecimos precisamente, la estrategia fue buscar un baño, y como era una bodega le pedimos permiso de si podíamos entrar a su baño, lógicamente respetuosamente, y al ver que accedía nos dio la oportunidad. Decidimos nosotros también buscar la forma de ayudarle con su trabajo, pero también cuando acabamos su trabajo nos presentamos y precisamente nos dio la oportunidad de compartir la historia que nos correspondía en ese momento. Entonces, realmente la estrategia principal es ver a dónde nos guía el Espíritu Santo y ver qué es lo que desempeñan las personas. En otra ocasión nos tocó estar viendo una persona que hablaba sobre la historia de Lagos de Moreno, y fue precisamente el tema conocer la historia de Lagos de Moreno para que nosotros también le pudiéramos compartir la historia de Dios. Y precisamente haciéndole preguntas sobre la historia de Lagos de Moreno fue que también nosotros le pudimos compartir la historia de Dios. Entonces, realmente estrategias podemos buscar, pero la principal es ser guiados por el Espíritu Santo, ver el entorno en el lugar al cual vamos a ir, conocer su historia, saber qué podemos aprender del lugar, y precisamente de lo que hayamos aprendido poder llegar al corazón de su gente. Esas son algunas estrategias que el Espíritu Santo nos dio. Recuerdo otra estrategia que vimos, por ejemplo, fue ir a un lugar deportivo, a la unidad deportiva, donde se juntaban los jóvenes a hacer deporte. Y recuerdo que en esa ocasión, como a mi compañero le gusta mucho jugar el frontón a mano,
fuimos al frontón y ahí pudimos compartirle a jóvenes drogadictos, precisamente que era uno de los lugares donde usaban para drogarse, las historias. Y fue impresionante. La estrategia ahí fue no vestirnos como ellos o hablar como ellos, sino precisamente identificarnos con ellos. ¿Cómo puedes tú identificarte con una persona? Bueno, usamos un poco de su lenguaje, ya conociendo cómo hablan y toda esta forma, y fuimos aceptados. Nos ofrecimos a jugar con ellos, frontón, porque era parte de drogarse lo que iban a hacer. Entonces, fíjense, aún en el deporte es una buena estrategia para involucrarnos y poder llegar a las personas. Si vamos más adelante, porque se nos está acabando el tiempo, podemos ver la historia en el capítulo 10 del libro de los Hechos, todo el capítulo 10, cómo Pedro visita a Cornelio, el centurión romano. Si podemos ver cómo el Espíritu Santo guía a Pedro y cómo Dios guía al centurión romano a que Pedro vaya y les comparta la historia de Dios. Entonces, ¿cuál estrategia se usó ahí? Precisamente la guianza del Espíritu Santo, pero también nos hace ver que Dios ya tiene preparado el corazón de la gente a la cual está receptivo a su palabra. O sea, nosotros tenemos que tener esa certeza de que nuestra oración es escuchada, de que somos guiados por el Espíritu Santo y que Dios ya ha preparado el corazón de la gente a la cual le vamos a compartir las historias. Otra estrategia y un error también que cometemos es muchas veces hacer acepción de personas. Déjenme decirle que en realidad a todas las personas que podamos y que Dios haya preparado su corazón podemos compartirle la historia de Dios. Puede ser un mendigo en la calle, puede ser un lavador de carros, puede ser una persona elegante, ejecutiva, puede ser un empresario, puede ser un presidente, puede ser un policía. Nosotros estamos en San Miguel el Alto y hemos tenido la oportunidad de salir a compartir las historias y lo hacemos, y hemos visto también cómo algunas personas cierran sus puertas, algunas las abren, y cómo hemos podido llegar a compartirle a muchas personas aquí en San Miguel el Alto. Bueno, eso prácticamente en lo personal lo que hemos hecho. Las estrategias han sido lo mismo, conocer a la gente, ver qué está desempeñando. Nos ha tocado ir con limosneros, con vagabundos, con gente importante, con amas de casa, con padres de familia. Por medio del deporte hemos estado pudiendo llegar al corazón de muchas personas, aunque no hemos visto tal vez, no pueden ver todo lo que Dios hace a su alrededor, pero realmente esas personas empiezan a ver a Dios de otra manera y empiezan a tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Otra estrategia que podemos ver en el libro de los Hechos es el entorno de cada lugar y cada pueblo, su religiosidad, lo que creen, lo que no creen, la política, el tipo de policías incluso, el tipo de paisaje. Todo eso es importante porque eso es lo que usó Pablo, por ejemplo, en Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas y ve la gran cantidad de idolatría que hay, y él se duele en su corazón porque ve que no adoran a Dios, adoran a muchas imágenes, a muchos dioses, y su corazón arde. Pero también Pablo observa y ve un lugar vacío, un nicho vacío, vamos a decirle así, un altar al Dios con una inscripción que dice al Dios no conocido. Y desde ahí Pablo empieza a predicar precisamente de ese Dios no conocido. Entonces, realmente el poder observar el lugar, el poder conocer el lugar, es un punto importante, es una buena estrategia para poder llegar al corazón de la gente. Nos podíamos estar leyendo más y más temas, cómo fue cuando Pablo llega a Listra, a Siria, todo lo que se va desarrollando en la vida de Pablo. No tenemos tanto tiempo, pero realmente es importante que si usted lee el libro de los Hechos, en su totalidad, del capítulo 1 hasta el capítulo 28, usted va a ver todas las estrategias que el Espíritu Santo usa para llegar al corazón de la gente. ¿Qué más podemos tener como estrategia? Pues ya hemos visto muchas, pero reiterar las dos principales, la oración y el ser guiados por el Espíritu Santo. Si usted piensa salir a compartir la historia de Dios y no ha orado, no va a ser guiado usted por el Espíritu Santo. O tal vez en su misericordia Dios lo use,
pero no va a ser el resultado tal vez que Dios quiere o el resultado que usted espera, porque no se dejó guiar por el Espíritu Santo, porque no tomó en cuenta a Dios primero antes de salir a compartir la palabra de Dios. Si usted quiere ver el resultado de lo que Dios puede hacer a través de su vida, necesita ser una persona de oración, de ayuno, una persona que se deje guiar por el Espíritu Santo. Si no hay oración, tal vez no sea guiado por el Espíritu Santo y no vea el resultado que Dios puede hacer a través de su vida en el corazón de la gente, sobre todo de aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, para que invoquen su nombre y sean salvos. Gracias por la oportunidad, Dios les bendiga y nos vemos.